Buenos días, Evangelina, y un gusto de saludarte y un gusto de saludar al pueblo hondureño a través de TSI. En efecto, todo esto sale por un escrito que sacó Armando Urtecho en representación del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, que a su vez nace de un tuit que puso el director del SAR, en donde mencionaba que 10 familias mafiosas controlaban el COEP. Y es precisamente eso lo que pide entonces Armando, que se presente en el Ministerio Público, las pruebas de lo que él puso en su tweet, de que hay una mafia a la cual pertenece el COEP, lo cual es totalmente falso. Obviamente toda esta situación es algo sumamente lamentable, ver el nivel de confrontación por parte del gobierno en contra de la empresa privada. Lo único que hace es ahuyentar la inversión, ahuyentar los capitales, y ya estamos viendo las consecuencias en pérdida de empleo. Solo en la zona norte del país, en la industria de la maquila, se han perdido 30.000 fuentes de empleo. Y adicionalmente a eso, no estamos viendo que haya reacción por parte del gobierno para tomar medidas y que ayuden a que se sigan yendo los capitales y a que no se generen fuentes de empleo y más bien que se estén perdiendo. Y esto lo único que hace es un show. Aquí lo que estamos viendo son varios ministros, inclusive diputados, todos pertenecientes al partido político en el poder. Se ponen con unas cajas, hasta llevaron un podio de la institución gubernamental para ponerlo enfrente del Ministerio Público, lo cual convierte esto en un show político, en vez de ser un tema eminentemente de justicia. Y nuevamente, es lamentable porque esta confrontación, estos ataques de parte del gobierno al sector privado, estas campañas de odio contra el capital, lo único que están haciendo es sumiéndonos cada día más en pobreza. La pobreza está aumentando en este momento porque se están perdiendo fuentes de trabajo y está aumentando la migración. Hay un 25% más de hondureños pidiendo refugio en México a raíz de las malas decisiones del gobierno en materia económica que están provocando la salida de capitales y la falta de generación de empleo. ¿Cuál sería la postura ahora mismo? ¿Se vuelve a llamar una vez más al diálogo al gobierno para poder dejar esta polarización y confrontación y comenzar a trabajar en pro del desarrollo de Honduras? Muchos sectores de la sociedad civil hemos estado pidiendo desde hace mucho tiempo un diálogo. Es urgente que el gobierno atienda el llamado de cualquiera de los sectores. Los trabajadores, a través de los sindicatos y las centrales obreras, han pedido la instalación de una mesa anticrisis. El Partido Liberal llamó a un diálogo. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada también ha estado llamando diálogo y haciendo propuestas de cómo mejorar la situación económica del país en cuanto a la generación de empleo. Nosotros como Vox también tenemos muchas propuestas, también como Partido Salvador de Honduras y los demás partidos políticos también. El problema es que el gobierno está haciendo oídos sordos a todas las demandas de los sectores y sobre todo del pueblo hondureño para que cambien el rumbo equivocado en el que llevan al país. Si siguen por este camino, dentro de 2 años, después de las elecciones, nos van a devolver un país peor que como lo recibieron. Por eso es que estamos urgidos de que cambien la estrategia con la que están manejando el país. No es con confrontación, no es con ataques, no es con campañas de odio que van a construir un país mejor para todos. Tienen que aprender a escuchar a los demás sectores, tienen que trabajar con los demás sectores, sobre todo los trabajadores y la empresa privada en materia económica, para que se le pueda generar las condiciones adecuadas al capital para que invierta y de esa manera que el pueblo hondureño tenga oportunidades económicas aquí en Honduras y que no tenga que seguir migrando a otros países a buscar lo que aquí no se le da por culpa de un gobierno que no sabe administrar bien las relaciones con los demás sectores. ¿Estamos a tiempo todavía de poder hacer esto y encauzar el país de forma en el tema de inversión y de mejora económica? Sí se está a tiempo, todavía les quedan 2 años y un par de meses y en ese tiempo todavía se puede hacer mucho. Lo que no sé es si van a tener la capacidad y la voluntad de hacerlo, pero de que se puede hacer, se puede hacer. ¿Y por qué te digo que no creo que vayan a tener la capacidad y voluntad de hacerlo? Pues porque cada día que pasa se ponen peor, cada día que pasa son más ataques, cada día que pasa es más odio, cada día que pasa es más confrontación. Y no solo al sector privado, también a la sociedad civil, también a diferentes actores de diferentes tipos de organizaciones. Entonces, ese nivel de confrontación, ese nivel de odio, ese nivel de rencor y de venganza, lo único que está generando es división en la familia hondureña, que se ahuyenten los capitales, que se estén perdiendo los trabajos y que aumente la migración. Y es lamentable. ¿Se puede cambiar esto? Por supuesto que se puede cambiar. ¿Qué tienen que hacer? Lo primero es cambiar esos mensajes de odio, dejar de atacar a todo el mundo
comenzar a hacer diálogos, llamar a los diferentes sectores, sentarse, escucharlos y diseñar en conjunto políticas públicas que ayuden a resolver los problemas que ellos solos no están pudiendo resolver, sino que más bien los están agravando. Pedro, sé que sos estudioso de las situaciones de otros países. A nivel internacional, ¿hay algún país que se pueda resaltar que ha sobrevivido y que es ejemplo de desarrollo económico y social sin empresa privada sólida? Ningún país. Todos los países que han podido mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos han sido países, primero, que lo hacen de manera conjunta con los diferentes sectores y principalmente con el sector económico, o sea, con la empresa privada, porque no hay manera de desarrollar una economía sin la participación del sector privado, sin la inversión nacional y extranjera. Entonces, por eso es que si este gobierno realmente tiene la voluntad de reducir la pobreza y de disminuir el número de hondureños migrando ilegalmente a otros países, se tiene que sentar con la empresa privada en vez de atacarla. Ese ataque a la empresa privada a quien afecta es al pueblo más pobre, porque lo deja sin trabajo al que lo tiene y al que no lo tiene le dificulta aún más las posibilidades de conseguirlo. Los capitales se pueden ir a cualquier lado del mundo, Evangelina. Hay muchísimos países en donde te ofrecen mejores condiciones que en Honduras y donde les ponen la alfombra roja para que lleguen a invertir y generen fuentes de empleo. En Honduras, lo que está haciendo el gobierno es que le está haciendo el trabajo a otros países, a otros gobiernos, en donde los capitales que están ellos corriendo y ahuyentando de Honduras se llegan a instalar y se generan empleo en otros países. Ejemplo, inversiones de la maquila se están yendo a Bangladesh y a República Dominicana y a Guatemala. Entonces, los trabajos que este gobierno está corriendo de Honduras se los están dando a las personas de Bangladesh, a la gente de República Dominicana y a los guatemaltecos. Y es lamentable que esto continúe pasando. Ojalá que las autoridades del gobierno recapaciten, que cambien su estrategia y que en vez de estar haciendo ataques, que aprendan a trabajar en conjunto con los otros sectores por el bien del pueblo hondureño. No es por el bien de la empresa privada. Un empresario puede invertir en Honduras, así como en Guatemala, así como en República Dominicana, así como en Bangladesh. No afectan al empresario. El empresario agarra su dinero y se va a donde quiere. Y hay unos que ni siquiera viven en Honduras. Y los que viven en Honduras, y que tienen suficiente capital, así como pueden vivir en San Pedro Sula, también pueden vivir en Miami, en Nueva York o en Londres. Entonces, a quien afectan con estas campañas de odio y de ataque al sector privado es al pueblo más pobre que necesita el trabajo que le puede dar ese empresario si le dieran las condiciones adecuadas en Honduras en vez de hacer un ambiente hostil a los capitales. Pedro, muchas gracias.